ahorita aquí es huérfano, espiritualmente hablando? Ninguno, todos somos hijos de Dios. Y no solo hijos, sino también predicadores del Evangelio. Y tal vez a algunos se le dificulta un poco más que otro predicar, pero sí el Señor nos ha llamado. Entonces sí el Señor nos llamó para servir, para compartir, para escuchar, pero en esa vida de fe, usualmente, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Engañar, principalmente alejarnos, apartarnos del camino. Entonces, por un ejemplo, si hay un predicador y una persona que no predica, digamos, hay dos personas. Entonces, ¿a cuál de los dos Satanás trataría de tentar más o apartar más? Porque si no hay la persona que predica, entonces, ¿quién se salvaría? Entonces, por eso usualmente al creyente que más participa, escucha, congrega o predica, siempre Satanás le tienta más para apartarle del camino y hace caer en las pruebas, ¿verdad? Para poder alejarse del Señor. Y en la vida de fe, en la iglesia, en los pensamientos, en las emociones, por medio de esto Satanás siempre trabaja, principalmente la emoción y el pensamiento. En el libro de Esther aparece el rey Asuero, y el rey Asuero tenía como una persona favorita. Esta persona que le agradó al rey Asuero, ¿cómo se llamaba? Ustedes saben que yo casi siempre les hago quiz bíblicos. ¿Cómo se llamaba la persona que estaba con el rey Asuero? Empezaba con A, su nombre. Se llamaba Amán. Y Amán, él, como el rey casi que hacía lo que Amán le pedía, entonces Amán, viendo que Mardoqueo no se inclinaba ante él se molestó no con Mardoqueo solo, sino con los judíos. Entonces hizo un decreto sellado del rey para que tal fecha todos los judíos fueran asesinados de el reino de Asuero. Entonces, ese es el primer decreto. Pero después se aparece otro decreto que en lugar de dar la muerte, da la vida. Entonces, ese segundo decreto, ¿por causa de quién fue levantado? ¿Cómo se llamaba aquel familiar de Esther? El familiar de Esther, que también era judío. Su nombre empezaba con la M, Mardoqueo. Entonces hay dos decretos, ¿no? El decreto de Amán que da la muerte y el decreto que fue por causa de Mardoqueo que da la vida. Entonces, Satanás, por medio de la ley, la obra, la emoción y el pensamiento, siempre nos da aquel decreto que es para la muerte. Pero sobre ese primer decreto que se hizo, por medio de Jesucristo, se ha hecho un segundo decreto que es el que nos da la vida. Si bien Satanás también tiene la potestad de matar este cuerpo, Dios nos da la vida espiritualmente, nos da la vida eterna. Entonces, el decreto de Satanás sigue vigente o ya fue destruido. Ya fue destruido también. Entonces, cuando una persona puede descansar en el decreto de Mardoqueo o en el decreto de Jesucristo, puede tener reposo en su alma, en su espíritu. Entonces, Satanás siempre funciona metiendo el pensamiento. Pero, usualmente, qué tipo de pensamientos pone en el corazón de cada uno de nosotros? Bueno, varía un poco dependiendo de cada persona, pero ¿qué tipo de pensamientos usualmente pone? Vamos a ver. Ok, a ver, muy bien. A ver, Dana, ¿hasta qué pensamiento Satanás le pone? Casi siempre. Ya habrá más, ¿no? Eso casi todos lo dicen, sí. Ok, muy bien. A ver, hermano Daniel, usualmente qué pensamiento le llegará? Ajá. Sí, muy bien. A ver, Yendri. Siendo querer, tareifa, Generalmente son los pensamientos negativos, ¿no? Hacia la forma que uno es, o cómo uno vive, o cómo uno piensa. Entonces él siempre mete los pensamientos como de que Dios no va a trabajar, como tal vez Dios a otros sí le ayuda, pero a usted no le va a ayudar, o Dios se equivocó conmigo, Dios se equivocó al llamarme, y por medio de la dificultad el corazón se desespera.
puede haber dificultad en el trabajo, puede haber dificultad en los estudios. Entonces, Satanás usualmente nos hace ver lo que es la situación visible para hacernos decaer el corazón. Entonces, por ejemplo, en el mundo, si una persona tiene una buena situación, ¿cómo estaría? ¿Contento o triste? Y si tiene una mala situación, triste, ¿verdad? Pero el cristiano ha de vivir de la misma manera. El cristiano vive por lo que hay en el corazón, no por lo que hay en la situación. Pero así Satanás nos hace ver. Entonces, para poder vencer los pensamientos, uno debería poder exaltar la palabra. Y exaltando la palabra, la mentira se va. La mentira que es el pensamiento de Satanás. Entonces, por ejemplo, si uno está en la oscuridad, ¿qué es lo que necesita? Pero la luz tiene que estar en la parte de arriba o abajo. Por ejemplo, si fuera de noche y en vez de la luz estar, bueno, debería estar en el techo, pero en vez de estar arriba, la luz está abajo, donde hay más visibilidad. ¿Estando arriba o abajo? Entonces, en nuestro corazón la palabra, que es la luz, ¿dónde debería estar puesta? ¿Arriba o abajo? Arriba. Pero muchas veces, ¿qué ponemos más arriba? ¿La palabra o el pensamiento? El pensamiento. Por eso llevamos una vida como cansados o angustiados por las debilidades que nosotros tenemos, por cómo somos, por lo que nosotros pensamos o hacemos. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, segunda carta de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Si lo tienen, voy a leer. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, aquí Pablo cuenta que él tenía un aguijón en su carne. La Biblia no deja saber qué era, si era de salud o alguna otra cosa, pero ese aguijón que él tenía en su carne, ¿qué era el propósito que tenía? O sea, ¿por qué Dios le permitió ese aguijón? Él dice que hasta 3 veces él oraba para que aquel aguijón se quitara. Entonces, ¿por qué Dios le permitía aquel aguijón en la carne de él? Pues él primero dice para que no se enalteciera, primeramente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno pensaría que sin debilidades, por ejemplo, sin debilidades de la carne o sin debilidades de los pensamientos, por ejemplo, uno podría servir mucho mejor al Señor, ¿o no? Por así decirlo, si yo no tuviera la pereza, si yo no tuviera tal cosa, si yo no tuviera tal pensamiento, yo podría servir mejor, vivir mejor. Uno usualmente pensaría así. Entonces Pablo sufría por ese aguijón, porque él también pensaba, si yo no tuviera este aguijón, yo podría servir mejor, yo podría vivir mejor. Pero Dios tuvo control de Pablo por medio de ese aguijón para que su corazón no se enalteciera. Porque el ser humano, ¿con qué facilidad se enaltece? ¿Con mucha facilidad o con poca? Entonces, por un ejemplo, vamos a ver, ¿quién de ustedes se considera a sí mismo que se enaltece muy fácil? Ok, por ejemplo, normalmente, ahora que la hermana Ana levanta la mano, normalmente yo nunca le felicito. En realidad, si se da cuenta, nunca lo he hecho. Entonces, supongamos que, bueno, ella tenía una tarea de tesorería que el anciano le dejó, ¿verdad? Entonces, ya lo pasó. Entonces, por ejemplo, yo le aplaudo, yo, hermana, muy bien, excelente tesorera, qué dicha que la contratamos. Sí, se pone contenta, obvio, ¿no? Pero después, si lo hago muy, muy, muy seguido, ya, ¿cómo comienza a estar el corazón?
como la que le pusiera a él y comienza a irse para arriba. Pero yo me puse a revisar y puse, el saldo anterior no calza con el saldo actual. Eran céntimos, pero para que ponerle un poquito de aguijón, 20 y tanto, y había una diferencia aquí 100, 200 colones, pero yo no, aquí algo no cuadra, le puse. Entonces, así Dios siempre nos da un aguijón, porque nosotros nos enaltecemos muy fácil. Entonces, cuando el corazón se enaltece, claro, a uno le gusta, pero lo malo en el enaltecimiento es que el corazón al tiempo se vuelve sordo. Y también uno comienza a creerse mejor que las otras personas. Entonces, esta parte habla de Pablo en su debilidad de la carne. Entonces, por ejemplo, uno pensaría, si yo tuviera más plata, si yo tuviera más tiempo, si yo tuviera más cosas, yo podría servir mejor, podría congregar mejor o cosas así, por ejemplo. Pero en realidad, si tuviéramos más tiempo y más plata, ¿dónde estarían? Aquí tal vez no, ¿verdad? Entonces, aunque algunos quieren así avanzar y tener un mucho mejor trabajo, mucho más tiempo, mucha más plata, por alguna razón Dios todavía no les permite. Entonces, porque Dios cuida nuestro corazón, no que Dios no quiera darnos, sino que Él primeramente cuida el corazón. Entonces, uno tiene debilidades humanas y uno también tiene las debilidades espirituales. Entonces, esas cosas son aguijones. Por un ejemplo, a ver, Natalie, humanamente, ¿cuál sería algunas debilidades suyas? En el sentido ya humano, que usted se queje de alguna debilidad que tenga. No una debilidad suya, no una falta material. Ella solo piensa plata, 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 plata. Ajá, ¿en qué? Cualquier cosa. O sea, siempre, como eso que llaman de ser un agricultor, olvidar las cosas, es como dice bien. Ok. Creo que en general los hermanos de aquí suelen ser bastante pesimistas. Vamos a ver, Lucy, ¿qué debilidad tiene usted que le aqueje tener esa debilidad? Y, ay, ¿por qué soy así o por qué tengo esto? Por turno. ¿No? Ok, entonces, por ejemplo, un día yo no estoy en Carta de Hermana, preparo una predicación para el domingo. Dice, no, yo no sé hablar, yo no sé, por ejemplo, también. A ver, la hermana Ana, ¿qué debilidad tiene usted que le aqueja? Bueno, a ver, hermano Diego, ¿usted qué debilidad tiene en el sentido humano? Ok, muy bien. Entonces, aparte de esto, también tenemos las debilidades espirituales también, ¿verdad? Entonces, uno tiene aguijones, afrentas, aflicciones, y uno pensaría, yo estaría mejor si no tuviera aquellas debilidades. Sería mejor para mí. Es lo que usualmente uno piensa, pero sí Dios lo permitió. Entonces, Pablo también tenía debilidades, tanto en su carne como en su espíritu. Pero el versículo 9 Dios le dice a Pablo y también a nosotros, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, uno se queja de la debilidad y uno pensaría que es mejor no ser débil y ser fuerte. Pero, ¿en qué se perfecciona el poder de Dios? En que seamos fuertes, no, sino en la debilidad. Entonces, si una persona entre más débil es, Dios podría trabajar más o no. Porque, por ejemplo, normalmente los padres, a veces algunos dicen que tienen favoritismo hacia algún hijo u otro, pero, por ejemplo, normalmente el padre a cuál hijo le pone más atención, ¿verdad? Porque requiere más cuidado. Entonces, entre nosotros, quien es más débil, Dios le puede perfeccionar más, le puede ayudar más. Por eso Dios a Pablo le dice, usted no ocupa no tener debilidades. Usted lo que no ocupa como ser fuerte, lo que ocupa es, y le dice, bástate mi gracia. Entonces, Dios con Pablo quería quitarle su debilidad o cubrirle su debilidad, porque son diferentes. Entonces, Dios quería cubrirle su necesidad, su debilidad. Entonces, a veces uno piensa, por como yo soy, por como yo pienso, por como yo hago las cosas, Dios conmigo no puede trabajar.
a veces alguno ese pensamiento tendrá, por mi debilidad Dios no trabaja, Dios usa así a los capaces, a los fuertes, a los inteligentes, a los que leen, a los que participan, pero no es así. ¿Dónde es que el poder de Dios puede perfeccionarse? ¿En la fortaleza o en la debilidad? La debilidad. Entonces, si todos aquí son débiles, entonces Dios podría perfeccionarse en todos, ¿o no? Entonces, ahí la debilidad vendría siendo más bien un defecto o una condición para que Dios pueda trabajar en nosotros. Una condición. Entonces, una vez, no me acuerdo el año, 2019 18, había llegado un pastor, se llamaba Kim Byung-hak, y había tenido comunión con nosotros. Y yo la verdad siempre me quejaba mucho de las carencias que yo tenía, humanamente y espiritualmente. Y en muchos tiempos yo pensaba como que mis compañeros avanzaban un montón, mejoraban un montón, pero como que yo me quedaba en el mismo punto, ¿no? Así yo muchas veces me sentía. Entonces yo le contaba, es que yo así como soy esto y soy lo otro y tengo esto y tengo lo otro. Y así yo le iba contando todo eso. Entonces, digamos, cuando ya estaba contando eso, una parte como me detuvo. Entonces yo pensaba, me voy a regañar porque yo solo hablar tonteras, ¿verdad? Así yo pensé. Pero es lo que me había dicho en aquel entonces fue, si aquellas debilidades que usted acaba de comentar en su corazón realmente cree que las tiene, entonces sobre ese campo del corazón Dios puede trabajar. Entonces uno es consciente de sus debilidades, pero por ejemplo, hermano David, usted tiene debilidades, ¿verdad? ¿Cuántas? Entonces usted se goza, se gloria en sus debilidades. Sí, qué bien que yo no sé hablar, qué bien que soy esto, qué bien que soy lo otro. Así se pone contento. No, ¿verdad? Entonces yo escuchaba lo que pasó, me decía yo, bueno, o sea, sí, o sea, espiritualmente sí, yo sé que es bueno que tenga la debilidad, pero en el sentido como muy literal humano no me gustaba, pero él decía, sí reconoce realmente que si es débil, entonces ahí Dios puede trabajar en ese campo del corazón. Así él me dijo. Entonces, a nosotros, por ejemplo, si nosotros fuéramos fuertes y capaces, ¿quién de nosotros tendría alguna necesidad de buscar de Dios? O sea, si todo lo que cada uno quiere hacer lo hace y puede hacerlo, ¿quién ocuparía del Señor? Pero la debilidad y necesidad que nosotros tenemos es lo que nos hace tener que buscar a Dios, que son cosas que nosotros no podemos solucionar. Entonces, estas debilidades de las que nosotros tanto nos quejamos muchas veces, aquella debilidad es lo que nos permite el trabajo de Dios en la vida de nosotros. Y la condición, por ejemplo, en Génesis 1, la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada, vacía y en tinieblas. Pero esa condición impedía que Dios trabajara sobre la tierra. No, sino que aquella condición fue la condición perfecta para que Dios trabajara sobre la tierra. Entonces, el hecho de que uno tenga debilidades, carencias, necesidades, pensamientos o un corazón como inconstante es impedimento para que Dios trabaje. El pueblo Satanás como engaña, vea, usted es un inconstante, Dios ahí no trabaja, vea, usted tiene tal dificultad, ahí Dios no trabaja, usted tiene tal debilidad, ahí Dios no va a trabajar. Así Satanás trabaja. Pero entre más debilidad tenga uno, Dios cómo ve ese campo, más apto para trabajar o menos, más apto. Entonces, si uno no tuviera debilidad, uno no sentiría aquella necesidad de buscar y encontrarse con Dios. Entonces, si Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros, entonces la debilidad sería buena o mala. Sería buena. Normalmente, ¿qué concepto teníamos de la debilidad? Es mala. Si yo pudiera, me la quito. Pero aquella debilidad que Dios nos permitió son buenas. Y son buenas para que Dios trabaje en nosotros. Entonces, por ejemplo, en Romanos, Pablo dice que el pecado abundó. Pero sobre aquel pecado que abundó, ¿qué es lo que sobreabundó? La gracia. Entonces Dios también dice que nos puso en desobediencia, ¿para qué? Dice, para tener misericordia de nosotros. Y bueno, el miércoles nosotros, bueno, teníamos la reunión de redes, que es del grupo de San José, pero por la tarde a mí me apareció un versículo y me causó mucha gracia, ¿no? El libro de Lamentaciones, capítulo 3,
Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a buscar. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. O sea, me causó mucha gracia en el sentido de que me dio cierta esperanza y reconocer como lo que Dios nos permite. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Me causó gracia el inicio del versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová, ¿qué pasó? No hemos sido consumidos. Es decir, si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ¿qué hubiera pasado con nosotros ya hace tiempo? Hubiéramos sido ya consumidos. Entonces, digamos, así claro, Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, eso tenemos que conocer. Aparte, también tenemos que conocer, si Dios no hubiera dado su misericordia, ¿qué hubiera sido de nosotros originalmente? Si Dios no fuera misericordioso, si fuera solamente juez justo sin misericordia, ¿qué nos hubiera hecho? Ya nos hubiera consumido. O sea, ¿qué entiende usted por consumirse? ¿Verdad? Entonces aquí dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, no dice por mérito, por buen corazón, dice por la misericordia. Entonces Dios conoce, si yo a esta persona no le doy misericordia, a esta persona le toca ser consumido. Entonces me causó en ese sentido mucha gracia. Yo, mira, si es cierto. Si Dios no nos ayudara, si Dios no nos diera gracia y misericordia, seríamos consumidos. Y como el pastor el primer día compartía la circuncisión, en palabras más sencillas habla sobre el arrepentimiento, que para escuchar la palabra hay que circuncidar el corazón y el oído y quitar ese pedazo de carne de nosotros. Entonces, aquí dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, ya si Dios no nos tratara con amor, con misericordia, ninguno estaría. Pero Dios nos extendió su mano, es decir, uno puede pensar, si Dios no me hubiera ayudado, si Dios no me hubiera dado su misericordia, yo no podría o ni debería estar aquí. Pero la misericordia de Jehová está con nosotros y dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces muchas veces uno se queja con Dios. Dios, porque soy débil, Dios, porque tengo malas situaciones, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero aquí dice que la misericordia de Jehová cayó o no cayó. No cayó. Uno muchas veces sí se queja con Dios, pero si uno piensa, si Dios no me da la misericordia, yo no estuviera, entonces uno tendría como el corazón de quejarse contra el Señor. No, y luego dice, el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué son nuevas cada mañana? Dice, sus misericordias. Dice, grande es tu fidelidad. Claro, uno no es fiel, pero Dios sí es fiel. Entonces, Dios que nos hizo, nos da la misericordia todos los días, nunca he caído y cada día nos da nuevas misericordias también, porque Dios es fiel. Entonces, imaginemos, nosotros somos la novia de Cristo espiritualmente, desposados con Cristo. Ya cuando el Cordero venga, ya nos va a tomar como la esposa del Señor, pero, por ejemplo, a ver, supongamos, hermano Daniel, supongamos que usted tiene una prometida, ¿verdad? Pero esa prometida anda con otro. ¿Usted cómo estaría? Solo triste. Es como la historia de Jacob. Ajá. Ok, bueno. Si usted tuviera una prometida, no sé qué sé yo, se casan 1 o 2 meses, pero esa prometida anda con otro, ¿usted qué haría? ¿Cómo se sentiría? Sí. Y ya. Bueno, yo creo que ya en el momento alguno tal vez reacciona un poco diferente, pero inicialmente, a ver, si usted tuviera un prometido y le da la vuelta, ¿él o usted? A ver, Henry, ¿usted qué haría?
Estoy muy tranquila, me da curiosidad de saber qué le haría. Sería muy humillada, Ajá, sí. y no sé, haría algo. Ok, a ver, Dana, ¿usted qué haría? Se separan. Y ya. Bueno, habría que ver en el momento. Pero el infiel de esa historia, ¿quién es? Nosotros. Que nuestro prometido es Cristo, pero ¿con quién le damos la vuelta? Con el mundo. Entonces, tal cual, ¿qué debería hacer Jesucristo en realidad con nosotros? Desecharnos. Pero como Él es fiel y tiene misericordia, no nos desechó. Aunque nosotros hayamos sido infieles, Él siempre permaneció fiel. Entonces, hablando de las debilidades, por ejemplo, la gente en el mundo, hablando de su pecado, usualmente trataría de quitar su pecado por su propia fuerza, viviendo bien, cumpliendo la ley. Pero en esa persona que trata de ser fuerte, Dios puede manifestarse. Dios trabaja sobre el que es débil y reconoce que es débil, o sobre el que trata de ser fuerte. Sobre el que es débil. Entonces, las personas que más se esfuerzan por ser justos son los que menos alcanzan la salvación. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene la misericordia. Entonces, siempre aquella persona que se esfuerza nunca puede recibir el sacrificio completo del Señor. Ustedes habrán escuchado personas que dicen frases como Dios pone una parte y yo la otra. Me había salido un video de una señora que decía, Dios nos dio la gracia es el 60% y uno tiene que poner el 40%. Y si a eso no aparece en la Biblia, eso no existe. Pero lo decía con tanta certeza y había mucha gente alrededor y decía, aquellas personas, ¿cómo estarán? Entonces, esas personas, por ejemplo, estarían tratando de, por su fuerza, obtener el 40%, ¿no? Pero aunque fuera solo un porcentaje, se podría llamar gracia entonces. Gracia significa que es 100%. Que, por ejemplo, David cumple años y digo, le voy a dar un regalo, pero usted denme 5,000 y yo le pongo los otros 10,000 y se lo compro. Entonces, ¿sería el regalo? Técnicamente. Técnicamente lo aceptaría, pero técnicamente no es un regalo. ¿Un regalo qué sería? Dale todo, ¿verdad? Pero la gracia es igual. Dios da todo, no que una parte. Entonces, por ejemplo, Dios nos hizo para su gloria, ¿o no? Dios nos hizo para su gloria, también para edificación. Entonces, al principio, Pablo se gozaba de sus debilidades. No, ustedes se han gozado de sus debilidades. Creo que tampoco. Pero luego de que Dios le habla y le dice, basta en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego el que dice, volviendo a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el final de este verso explica una cosa. Él al principio, ¿cómo trataba de ser? Fuerte. Pero luego dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. O sea, él mismo es débil. Pero, ¿por qué él dice que entonces es fuerte? Porque entre más débil es, más fuerte puede trabajar el Señor. Por eso Pablo mismo dice, es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Luego al inicio del verso dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo o me quejo de las debilidades. Me gozo. Entonces, Pablo mismo cambió su manera de hablar. Entonces el primero decía, quíteme el aguijón, quíteme la debilidad, pero ahora ¿qué dice? Qué feliz que soy débil, me gozo en la debilidad, así él dice. Entonces, él mismo cambiaba la manera de hablar. Entonces, él cambió su corazón. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 14, Éxodo, capítulo 14, versículo 17.
Éxodo 14, 17, dice, y Jehová, 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Entonces, la salvación para Israel era simplemente haber salido de Egipto, no, sino también llegar hasta la tierra prometida en Canaán. Entonces, todas las dificultades y problemas que ellos pasaron desde que estaban en Egipto hasta que llegaron a Canaán, ¿para qué eran? Solo para hacerles sufrir nada más. Sino esas dificultades también eran para la gloria de Dios. Entonces, aunque el corazón de Faraón se endurecía, Dios dice que se glorificará en Faraón. ¿Sí? Por medio de las dificultades y afrentas que Faraón les pone, él se iba a poder glorificar. Entonces Dios a los egipcios los iba a destruir para la gloria de Dios también. Por eso ellos pueden dar los pasos. Entonces cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios le llamó, Moisés quería ir al principio, Moisés no quería. Entonces así somos nosotros también. Dios nos llama y uno, ¿qué es lo que pone? Excusas. Entonces Moisés tenía una debilidad en su miembro del cuerpo. ¿Cuál debilidad tenía él? Él era tartamudo, tenía la debilidad en su boca. Entonces, cuando Dios le llamaría, ¿él qué excusas pondría? Puso, ¿verdad? Ya Dios, yo soy tartamudo, mejor ponga otro que hable bien, yo soy viejo, yo soy aquí, yo soy allá. Porque si ustedes fueran tartamudos, ¿les gustaría hablar en público? ¿Por qué no? Les da vergüenza, les da cosa que alguien se burle. Entonces, él tenía también su aguijón en su carne. Pero esa debilidad en su carne que Moisés tenía, le impidió ser usado por Dios. No tampoco. Entonces, Dios le dice a Moisés, y bueno, por medio de Aarón, que Dios iba a estar en la boca de él. Dios también en la Biblia nos dice que en nuestra boca, ¿quién está? El Señor. Entonces, por ejemplo, dice que a veces uno no sabe qué compartir o qué decirle a otra persona. Pero ¿quién nos da la sabiduría para saber qué decir? Ese es el Señor. Entonces, Dios está en nuestra boca. Pues, aunque Moisés era tartamudo, eso no impidió que Dios trabajara, que Dios está con nosotros. Aunque cada uno tenga sus propias debilidades, carencias y necesidades, ¿eso impide que Dios trabaje con cada uno de ustedes? No, tampoco. Entonces, cuando Pablo entendió esto, la debilidad que Pablo tenía se quitó. Su debilidad no se quitó, su debilidad siguió, pero él cambió su corazón y podía más bien gloriarse en Dios y gozarse. Entonces Dios no nos desecha por ser débiles, tampoco nos desechó por haber tenido pecado, sino que esas cosas ante Jesucristo representan algún problema. En plan, ante Jesús se presenta algún pecador, Cristo no podría salvarle. Sí puede. Ante Jesús se presenta una persona débil, Cristo no podría ayudarle. Sí puede. Cuando uno quiere mostrarse fuerte, por ejemplo, los débiles usualmente, ¿qué imagen quieren poner delante de otros? Fuerte. Pero el que realmente es fuerte es aquella persona que puede mostrar sus debilidades. Entonces, a Jesús se le acerca a una persona con la mano seca. ¿Ustedes han visto personas con la mano seca? Yo tenía un profesor de educación física que tenía la mano seca. Y él había tenido un accidente en moto y así le quedó la mano. Entonces él no se la quiso amputar, sino que se la dejó. Entonces él, cuando había mucho viento, solo ponía la mano encima de las hojas y hacía sus cosas. Pero como la mano es bien delgadita y como la piel solo está pegada al hueso, la mano no se mueve, la mano no reacciona, tampoco siente. Esa es la mano seca. Entonces, bueno, este profesor sí, sin vergüenza, así andaba la mano descubierta, pero normalmente si una persona tuviese la mano seca, ¿qué preferiría? ¿Mostrarla o esconderla? Entonces, si ustedes tienen debilidades, normalmente buscarían mostrarlos o esconderlos. Entonces Jesús llega donde este hombre de la mano seca le dice, extienda su mano. ¿Le dijo cuál? No le dijo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen mano seca y alguien llega a saludarles, ¿cuál mano le extienden? La mano buena. Entonces Jesús llega donde este hombre y dice, extienda su mano. Humanamente, ¿qué querría tal vez hacer este hombre? Mostrar la mano buena. Pero si saca su mano buena, ¿de qué le sirve?
no le sirve de nada. Pero cuando Jesús llega y le dice, extienda su mano, él saca la mano seca, entonces ahí, ¿qué hace el Señor con su mano? Se la restaura, se la cura. Entonces el Señor es igual con nosotros. Jesucristo no se burló de su carencia, de su necesidad, sino que le ayudó. Pero él tuvo que mostrarlo. No lo ocultó, sino que lo mostró. Entonces, igualmente, en la comunión que teníamos el día lunes, en la mañana, a las 5:50, el pastor estaba compartiendo y me volví a ver, yo estaba apuntando, pero me vuelvo a ver y me dice, ¿usted dónde está? Y pues en Cartago, y él no conoce qué es Cartago, pero entonces comenzaba a hablarme. Entonces me preguntó cuántos se congregaban, ¿no? Entonces, ¿qué número creen que él es de? No, 10. No, hay 10. No por la fe cuántos, sino, digamos unos 10. Si vinieran todos, habrían unos 14 aproximadamente. Pero normalmente hay 10, porque cuando alguno viene, otro no viene. Pero entonces, digamos que 10, ¿no? Entonces, lo que él me dijo fue que, aunque fuera una iglesia en cuestión de miembros, relativamente la más pequeña, que Dios podía trabajar en Cartago, igual manera que trabaja en San José. Así fue lo que él me dijo. Entonces él decía que la palabra dice que no hay problema si son muchos o son pocos, porque aunque fueran pocos, Dios puede trabajar, ¿o no? Es cuando Jonatán va con su paje de armas contra los filisteos, ¿a cuántos mataron? A 20 más o menos. ¿Cuántos eran ellos? Eran 2. Entonces, aunque a nivel de miembros tal vez no somos tantos, pero eso impediría que podamos trabajar como San José. Uno pensaría, sí, falta gente, falta plata, o en el sentido humano, pero no impide que Dios pueda trabajar, porque Dios no trabaja por la condición humana ni por la cantidad de miembros, sino que Dios trabaja por lo que Él ya había prometido. Entonces, aunque fueran 10 o fueran 13 o fueran menos, Dios igual puede trabajar suficientemente con eso, ¿o no? No es que ocupe solo más tiempo, más plata, sino simplemente creyendo en la promesa del Señor, con aquellos 10 Dios puede trabajar. Y me acordaba una palabra a mí, y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Versículo 26. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Y en Israel hay un misionero que se llama Zhang Zhuyan, y él tenía mucha dificultad para compartir con los judíos. ¿Ustedes han hablado con algún judío alguna vez? Es complicado, son bien... No hay una palabra bonita como para decirlo, pero son bien odiosos, digámoslo así. Y para compartir con ellos, o en el sentido humano, sí es bastante complicado, ¿no? Porque básicamente ellos viven lo que está escrito en la palabra, pero como muy literal, muy humano, ¿no? Entonces, para el misionero era complicado. Entonces, por ejemplo, él decía que leyendo la Biblia había alguna parte que decía Jehová, pero cuando él leía Jehová le tapaban la Biblia y se iban. Y ya le preguntaba, ¿por qué se va? Es que usted dijo Jehová. ¿Y qué tiene? ¿Usted cómo llama a su padre por su nombre? Así, entonces, por ejemplo, usted a su mamá le dice mami o el nombre de ella. Pero usted, ¿cómo le dice a su mamá? Lucy, ¿usted cómo le dice a su mamá? Y si usted un día llega a la casa y le dice, oiga, y le dice el nombre, ¿qué pasaría? Pero ella, ¿qué haría tal vez? Y sería raro, ¿no? Entonces, así lo sienten los judíos. Entonces, él por eso y otras cosas tenía muchas dificultades. Él también tenía, en aquel entonces tenía solo un hermano. Y bueno, el hermano consumía droga, era un joven. Luego él el pastor fue al campamento mundial en Tailandia
y él le dijo que cualquier cosa le llamara. Pero cuando el pastor no estaba, llegó un amigo, los que tenía antes, le ofreció la droga, él volvió a consumir y murió por una sobredosis. Es por un ejemplo. Si aquí hubieran 100 hermanos y uno fallece, como podría decirse que impacta tanto en cuestión de cantidad, de 100 pasan a 99, pero si en una iglesia solo hay un hermano, si ese hermano se va, ¿cuánto porcentaje se va? El 100%. Entonces él tenía esta queja con Dios, esta molestia con Dios y otras cosas. Entonces él había tenido comunión con el pastor Oxupal. Entonces decía, los judíos no reciben la salvación. Entonces el pastor le dijo, usted no lee la Biblia. Así le dijo. Entonces le hizo abrir este versículo y le dijo, luego todo Israel será salvo. Entonces, ¿Israel será salvo o no? Entonces, pero para él, viendo la situación que él tenía, nada que ver. Pero decía, entonces Israel será salvo. Y cuando recibió esa palabra en su corazón, luego, pasando el tiempo, las personas comenzaban a recibir la salvación. Pero a mí también, en lugar de Israel, yo lo cambiaba. Bueno, y luego todo Cartago será salvo o no. Y la idea es que todo Cartago se salvo, solo unos cuantos Cartagos. Todo Cartago. Entonces, que por lo menos a nivel de tamaño de iglesia sea más pequeño, impide que todo Cartago se pueda salvar. Porque aquí dicen todo Israel será salvo. También todo Cartago puede ser salvo, ¿verdad? Entonces así Dios nos va a ayudar. Entonces cuando teníamos la comunión, el pastor nos preguntaba qué, o nos decía que Dios va a trabajar ahora, no en mucho tiempo, no después, sino ahora. Eso es el mundo de la fe. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es que Cristo se hace fuerte en nosotros? Ahora. Ahora, ¿cómo son? Y son débiles. Entonces, ¿en qué momento Dios va a trabajar? Ahora también. Entonces, cuando llega un paralítico y lo bajan del techo de la casa, Jesús le dijo, sus pecados le son perdonados o que se salvara. Sus pecados le son perdonados, pero ¿después o ahora? Ahora. Entonces, en ese momento él fue salvo. Entonces Dios va a trabajar en nosotros ahora también, no después, no mañana, no en 5 años, no en 10 años, sino cuando. Ahora Dios va a trabajar en nosotros, porque la debilidad es la condición para que Dios trabaje. Y Satanás pone un veneno. Espiritualmente él mete el orgullo y la razón. Por ejemplo, usualmente cuando es que uno discute con otra persona, discutiendo quién tiene la razón, ¿no? Yo estoy bien, usted está mal, así, en resumidas cuentas. O por el orgullo. Por ejemplo, a veces uno se equivoca, pero a uno no le gusta reconocer que se equivocó. No, usted se equivocó, entonces uno orgulloso, ¿cómo se pone? Defensivo, ¿no? Entonces, el orgullo y la razón es lo que Satanás siempre nos mete. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, ¿fracasa o no fracasa? Ahí fracasa, porque es Dios quien tiene que hacerlo. Satanás también lo que hace es meter la autoconfianza. Él mete la autoconfianza para que nosotros no querramos ser guiados, no querramos ser dirigidos, para dirigirnos por nosotros mismos. En el tiempo los jueces de Israel, el verso dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. En principio suena bonito, ¿no? Esa expresión, cada quien hace lo que quiera. Pero ¿cómo les fue? A todos les fue mal. Entonces, después de ver la obra de Dios, después de que Dios trabaje en nosotros, el corazón nuestro debe volver a cero. Entonces, por ejemplo, Dios usa Allende y la usa hasta 50. Entonces, después de ser usada hasta 50, ¿dónde tiene que volver? ¿A cero o quedarse en 50? Tiene que volver a cero. Pero Dios le usa hasta 100, luego ¿dónde tiene que volver? A cero. Así Dios le usa, pero y le usa hasta 50, entonces luego ¿cómo se pone el corazón? Ay, Dios me usa hasta 50, usted hasta 10, usted hasta 15. Pero si vuelve a cero, entonces ese corazón Dios puede volverlo a usar. Es la razón humana que nosotros tenemos, es lo que no nos deja unirnos con el Señor. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo y la palabra está hecho para que fluya con nosotros y entre nosotros. Ustedes han visto que cuando, por ejemplo, en las pruebas que hacen las personas con el veneno, cuando en un frasquito con sangre le ponen veneno de alguna serpiente, ¿qué pasa con la sangre?
se coagula. Entonces, la sangre coagulada puede fluir en el cuerpo. No puede. Entonces, ¿cómo no fluye? ¿Qué pasa con aquella persona? Ya muere. Entonces, el Espíritu Santo también debe fluir. Entonces, Satanás pone un veneno para que no fluya. Entonces, porque cuando no fluye, uno, en cierto sentido, muere. Entonces, ese es el veneno que Satanás pone. Entonces, la autoconfianza nos mete la desconfianza de la palabra, la desconfianza hacia el Señor, la desconfianza hacia la iglesia, y la razón humana nos hace ver como que yo estoy bien, todo lo demás está mal. Así nos hace ver. Entonces, el veneno espiritual no permite que haya la fluidez entre los hermanos también con la palabra misma. Entonces, la persona necia, por ejemplo, espiritualmente hablando, el necio es el que cree en sí mismo o el que cree en Dios. El que cree en sí mismo. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, 15. Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, el necio, su propio andar, su propio pensar, ¿cómo lo considera? Derecho. Yo estoy bien. Entonces, como yo estoy bien, no me diga nada. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una persona que está aprendiendo a manejar, ¿verdad? Y ya saca su licencia y anda en la calle. Pero como aprendió a medias, entonces no maneja tan bien. No hace bien las señales o no maneja como bien centrado en el carril, sino que casi anda pegado a la línea, cosas así. Pero en la cabeza de esta persona piensa que maneja. Entonces supongamos que un día le toca llevar a una persona que ya tiene muchos años de experiencia, más que él. Entonces si dice, vea, no ande así, haga así, doble aquí, haga esto, haga lo otro, le falta esto, le falta lo otro. Si aquella persona, aunque no sabe, piensa que está bien, puede recibir aquel consejo. Por el contrario, ¿qué hace? Se molesta. Pero si aquella persona se considera que realmente le falta, que no sabe bien, puede recibir el consejo. Por eso dice aquí, más el que obedece el consejo es sabio. Entonces, recibir consejos no es una debilidad, sino que es algo sabio. ¿Se acuerdan el ejercicio que habíamos hecho el miércoles, verdad? Los que vinieron. Entonces, eso fue lo que nos hicieron en la comunión a nosotros. Por un ejemplo, yo le digo a Natalie, ¿quién puede darle consejo a Natalie? ¿A qué se refiere la pregunta? ¿Quién de entre ustedes que le puede dar un consejo cree que ella se lo puede recibir? Entonces ya levantaban la mano algunos. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién puede darle un consejo a Natalie entre los que están aquí? O sea, que usted le da un consejo y ella se lo acepta. Solo tiene 2 votos. A ver, a David. Tiene 3. Hoy tiene más votos que Natalie. Sí. Sí, no la levante. Yo la aconsejo, pero no me recibe. No, mentira. Estoy vacilando. ¿Sabe? A Lucy, ¿quién puede darle consejo? ¿Cómo que Ana? No. Muy bien. A ver, a Diego, ¿quién puede aconsejarle? Pero creo que el caso de Diego es por falta de confianza, que ustedes no lo conocen. Pero sí recibe el consejo. A ver, hermano Daniel, ¿quién lo puede aconsejar? A Yendri, sí, todos los consejos recibe, ¿verdad? No, pero para ellos. Hoy ninguno levantó la mano. Así nos pasaba. Entonces pasó el pregunta a Natalia, algunos levantaban la mano a Natalia, nadie levantaba la mano. Vea, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué relación tiene con ellos que no pueden darle consejo? Así nos hizo. Entonces, el necio es aquel que piensa que está bien y no puede recibir consejos de otros. El sabio es aquel que sí puede recibirlos. El sabio, aunque sienta o piense que anda bien, pero si recibe un consejo, aunque no le parezca o no entienda, lo puede recibir y puede cambiar. Entonces, por ejemplo, supongamos Natalie piensa que anda bien. Y digo, no, usted anda mal. Si fuera necia, ¿qué haría? No recibe. Si fuera sabia,
¿qué haría? Aunque siente que no está mal o que no está de la manera en que yo le digo, puede recibirlo y cambiar el corazón. Eso es un sabio. Pero el necio siempre repite una cosa, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, es que así. El necio siempre repite yo. Entonces, según lo que nosotros pudimos escuchar en el campamento también, no es solo hablar bonito. Hablar bonito y hablar por la fe son cosas diferentes, ¿verdad? Uno tiene que hablar bonito o tiene que hablar la palabra. Claro, la palabra es bonita, a veces es dura, pero uno tiene que hablar la palabra, no solo hablar lo bonito. Pero para poder hablar de tal manera, ¿qué se necesita? Primeramente, negarse a sí mismo, es decir, el arrepentimiento, ¿no? Vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, por un ejemplo, supongamos que un día Lucy busca a Ana y dice, uy, vea, tengo una semana sin comer, tengo frío, etcétera, etcétera. Y Ana le dice, ay, bueno, vaya calientes, vaya con, y ya. Pero no le da lo necesario, le aprovecha, que le dice, vaya, coma, vaya caliente. Dice, tengo una semana sin comer, bueno, vaya, coma. Así, le aprovecha, no le aprovecha. Entonces, por ejemplo, que uno solo hable lindo, le aprovecha uno. Entonces, el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 en adelante, dice que la fe sin obras es muerta. ¿En qué sentido? Si usted dice que tiene fe, pero no está el fruto, o sea, la obra de esa fe, entonces es muerta. Entonces, por ejemplo, supongamos que Yendri dice, por mi predicación este año se van a salvar 10. Y lo hice con toda la convicción, pero en todo lo que resta del año no predicó y no invitó. Entonces, esa es una fe sin obras, ¿verdad? Eso sería una fe muerta en ese caso. Ahora, a lo que yo me refiero es el caso de que uno tenga la obra sin la fe. Ah, el pastor dijo que había que hablar bonito, y habla bonito, pero no tiene la fe en su corazón, le aprovecha. No le aprovecha. Entonces, uno no solo tiene que repetir solo por la obra, sino también hacerlo por la fe, creyendo que Dios así va a trabajar. Entonces, a veces practicar es un poco incómodo, ¿no? Un poco difícil. Entonces, siempre es una lucha para poder luchar respecto a esa palabra. Por ejemplo, a mí la lluvia no me gusta, me desagrada totalmente, porque siempre llueve cuando yo salgo, entonces siempre me mojo. Entonces yo estaba, creo que ayer en la parada, y decía, ay, no me gusta la lluvia, qué pereza la lluvia. Pero me acordé del campamento. ¿Qué debería decir para negarme a mí mismo? Amo la lluvia, me encanta, no me gusta a mí decir eso, pero en cosas uno pequeñas así tiene que practicar para negarse a sí mismo. Entonces la hermana siempre dice, no tengo plata, ¿no? Pero ¿tiene plata o no? En la fe. Ahorita no, pero en la fe sí, ¿verdad? Entonces, uno no solo debe hablar, me refiero por la obra, sino por la fe también creer que así va a suceder. Entonces, por último, en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Primero, versículo 9. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, debe confesar con la boca y en el corazón, ¿qué debe haber? Dice, creer, es decir, debe haber la fe. Entonces, si uno solo habla de dientes para afuera, pero en el corazón no se establece aquella palabra, entonces podría funcionar aquella palabra. Es claro, al principio que comienza a hablar, tal vez no está la fe, o no está
digamos, a mí no me gusta la lluvia, y yo amo la lluvia, no significa que ya como tal me va a gustar, pero repitiendo y repitiendo, aquella palabra que uno repite se va estableciendo en el corazón. Entonces aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Entonces, por ejemplo, el caso de las iglesias, la mayoría de iglesias, ¿cuántas personas confiesan que Jesús es el Señor? Todos, básicamente. Pero ¿cuántos en su corazón creen que Dios se levantó de los muertos? Dice, porque será salvo, pero si usted va a cualquier otra iglesia y le pregunta, ¿usted es salvo? ¿No tiene pecado? ¿Qué va a responder? Que tal vez sea salvo, pero que sí tiene pecado. Algo así respondería. Pero dice, con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Luego dice el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, que uno repita por la fe, pasaría la vergüenza. Dios conmigo va a trabajar así. Entonces, ¿sería una vergüenza? No, Dios así me va a ayudar. ¿Sería una vergüenza? No es así. Dice que todo aquel que cree va a ser o no va a ser avergonzado. No va a ser avergonzado. Entonces, lo que uno con fe habla y en su corazón lo cree, Dios va a avergonzar a esta persona. No lo avergüenza. Por eso uno tiene que hablar por la fe. Entonces, por ejemplo, supongamos que Luis un día le entre el Espíritu Santo y dice algo por la fe aquí delante de todos los hermanos. Y luego dice, uy, qué torta, y si al final no pasa, y qué vergüenza, y ya no vuelvo más para que no me vean mal, como que no tengo la fe. Pero, por ejemplo, si así habló por la fe, entonces Dios le va a hacer pasar vergüenza. No le va a hacer pasar. Pero Satanás sí mete la vergüenza. Pero Dios no hace pasar la vergüenza. Más bien vergüenza el que con la fe no puede hablar. Porque algunos quieren algo por la fe, pero se lo callan. Si al final no pasa, entonces nadie se da cuenta y nadie comienza a pensar de mí. Pero eso no es de fe. Esa persona sí ha de recibir la vergüenza. Pero el que cree en Dios y por la fe repite y repite y cambia su corazón como Pablo, entonces esa persona no será avergonzado. Que la palabra dice que, bueno, por ejemplo, vamos a ver, Diego, usted puede hacer cosas más grandes que Jesús. A ver, usted. A ver, Yendri, ¿por qué no? Que el éxito le da. Porque se está viendo a sí mismo, igual Natalie, igual Diego, pero la palabra que dice, mayores obras que él hará. Así está escrito, ¿no? Claro, Natalie como tal, no puede. Pero Jesús que mora dentro de Natalie va a hacer obras más grandes que las que hizo Jesús estando en la tierra. Y sí, Diego no puede, pero el Jesús que mora en él sí puede hacer aquellas obras. Entonces por eso dice, mayores obras que él hará. Así dice la palabra. Entonces uno viendo muy humanamente, uno dice, ¿y yo cómo voy a hacer algo más grande que Jesús? Pero ese Jesús, ¿dónde vive? Vive en nuestro corazón. Por eso, aquel Jesús que obró de tal manera en aquel tiempo, por medio de nuestro cuerpo, va a hacer obras más grandes. Por eso dice, mayores obras que él hará. Entonces, sí, claro, de nacionalidad tal vez seamos costarricenses, algún venezolano hay, pero nosotros somos costarricenses o somos cristianos. Somos cristianos. Los ticos tienen su costumbre, ¿verdad? Pero nuestra costumbre y nuestra manera es la costumbre de la Biblia, la manera de la Biblia. Por ejemplo, al tico le gusta decir las cosas directas. No, ¿verdad? Da la vuelta. De vez en cuando, por ejemplo, los ticos usualmente dan la vuelta para no sonar groseros. Entonces, cuando se encuentran con una persona que es directa, se siente ofendido. Así pasa con muchas personas. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta a una persona, ¿cómo está? Y solo dice, bien. Entonces, la otra persona, ¿qué impresión tiene? O sea, él respondió, pero la otra persona, ¿qué esperaba? Bien, así, ¿y usted cómo está, por ejemplo? Pero como respondió solo directo, aquella persona se siente raro, por ejemplo. Y uno le pregunta, ¿sí o no? No, y ya. Entonces, la persona, ¿cómo lo siente? Grosero, o sea, no está siendo grosero, pero así es el costarricense. Pero la palabra es así, da la vuelta, le echa mermelada o es directa. La palabra es directa. Entonces, nosotros como
costarricenses sí hay la costumbre, pero nosotros más que ser costarricenses somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Nuestra patria cuál es? La celestial. Estamos aquí por un tiempo, por eso la Biblia nos llama peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que pasa por varios lugares por cierto tiempo, pero no se queda fijo. Nosotros, ¿dónde vamos a estar finalmente más tiempo? ¿En el reino de los cielos o aquí en la tierra? Entonces somos peregrinos. Nuestra patria está en los cielos, no aquí. Por eso nosotros tenemos que vivir como cristianos, más que como costarricenses, como cristianos, como hijos del Señor. Y Dios así, hablando por la fe y gozándonos de la debilidad que nosotros tenemos, Dios en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia va a trabajar más fuertemente. Amén.